El medicamento que analizamos fue el factor 8 recombinante. Es un tipo de medicamento biotecnológico, lo que significa que se produce en laboratorio usando ingeniería genética y no se extrae de sangre humana. Pertenece a la familia de los antihemofílicos porque ayuda a que la sangre pueda coagular correctamente en personas con hemofilia A, una enfermedad donde falta esa proteína. La palabra recombinante indica que fue creado de forma sintética para imitar al factor 8 natural. Y en muchas versiones se le quita una parte llamada dominio B que no es necesaria para que el medicamento sea más estable y fácil de producir. El factor 8 está presente en personas que no padecen hemofilia A y es una glicoproteína bastante grande y compleja. Su función principal es actuar como cofactor en la cascada de coagulación, exactamente en la posición 8. Está formado por 6 dominios que son A1, A2, B, A3, C1 y C2. Los dominios A parecen una ceruloplasmina, que es una proteína que transporta cobre y puede unir tanto iones de cobre como iones de calcio. Esto ayuda a mantener su estabilidad en la estructura tridimensional y funciona más o menos como si fueran sus vigas. El dominio B es grande y está decorado con un montón de azúcares, pero en realidad es prescindible, porque durante la activación de la coagulación se elimina gracias a las enzimas como la trombina. Y por su parte, el dominio C tiene una forma de barril y cuenta con burles tipo púas que le permiten anclarse a las membranas fosfolipídicas de las plaquetas y el factor von Willebrand y así protege al factor 8 mientras circula por la sangre. Ahora, cuando hablamos del factor 8 recombinante o RFBI, nos referimos a una versión fabricada en el laboratorio que imita exactamente la proteína natural, pero se elimina el dominio B para facilitar su producción. Existen variantes como el factor 8 recombinante FC, que fusiona una parte del anticuerpo FC de IgG1 para prolongar su vida en el cuerpo, y también se le puede agregar PEG, que es como añadir cadenas de polietileniglicol, funcionando como un abrigo que lo hace más grande y evita que se elimine rápidamente por los riñones. El factor 8 recombinante está indicado principalmente para tratar la hemofilia A, una enfermedad en la que las personas no pueden coagular bien porque les falta esta proteína. Se usa tanto en casos congénitos, es decir, personas que nacen con la enfermedad, como en casos adquiridos, donde el cuerpo desarrolla anticuerpos que bloquean esta proteína. El medicamento puede administrarse de forma profiláctica para prevenir hemorragias o de manera puntual cuando ya hay un sangrado. El público que lo usa son personas con hemofilia, tanto niños como adultos, y también pacientes con complicaciones más severas, como aquellos que desarrollan inhibidores. En cuanto al tiempo de existencia, el tratamiento comenzó a usarse en los años 80 y el primer medicamento recombinante fue aprobado por la FDA en 1987 y desde entonces ha sido una herramienta clave para el manejo de la hemofilia. Ahora yendo a la parte de la farmacocinética, lo que vamos a ver es, digamos, cómo interactúa y cómo se mueve el fármaco dentro del cuerpo una vez sea aplicado. En primer lugar, el fármaco o el factor 8 recombinante se aplica de forma intravenosa y se vio en diferentes estudios que el pico de actividad no es inmediatamente en la aplicación, sino en un intervalo entre 5 a 30 minutos. La forma en la que se va a desplazar todo este fármaco en el cuerpo va a ser a través de la circulación sanguínea y se ha observado que cuando se evalúa el volumen de distribución del fármaco en la sangre, vemos que al final todo se distribuye de forma extravascular, llegando a distintas partes del cuerpo, o también interactúa con diferentes componentes intravasculares, como células y demás proteínas que hay dentro de la sangre. La eliminación del fármaco es tras 14.2 horas aproximadamente, con ayuda del sistema retículo endotelial, que es con ayuda de macrófagos que, bueno, al final ingieren el fármaco y lo degradan. En segundo lugar, tenemos la farmacodinámica del factor 8 recombinante, que es sobre todo cómo interactúa el fármaco con las distintas partes del cuerpo. Entonces, hay que recordar que el objetivo de este fármaco es restaurar la capacidad hemostática en pacientes con hemofilia A, hemostática refiriéndose a la capacidad de coagular la sangre para que, bueno, el sangrado se detenga. Entonces, vemos que el factor 8 interactúa bastante con el factor 9, y estos dos promueven la generación del factor 10, que es al final lo que termina generando la trombina, que es una enzima proteína que está muy, muy implicada en todo el proceso de coagulación. En demás estudios farmacodinámicos se ha visto que también el factor 8 está muy implicado en lo que es la generación de plasmina, que es otra enzima que está implicada en todo el proceso de fibrinólisis. Antes de la década de 1980, el tratamiento para la hemofilia A se basaba en concentrados de plasma con factor 8. Sin embargo, estos tratamientos conllevaban un alto riesgo de transmisión de virus como hepatitis y VIH, lo que motivó una necesidad urgente de soluciones más seguras. En 1984, los investigadores de Gentech lograron clonar el gen del factor 8 humano.
Este logro permitió la posibilidad de producir la proteína mediante ingeniería genética. Posteriormente se eligieron a las células CHO como sistema huésped para respetar el gen, debido a su capacidad de realizar glicosilaciones esenciales para la funcionalidad del factor 8 en humanos. Una estrategia clave fue eliminar el dominio B del gen, un dominio no esencial para la actividad biológica, que mejora la eficiencia y estabilidad de la expresión. En 1992, la FDA aprobó el primer factor 8 recombinante producido industrialmente. Desde entonces, el proceso ha evolucionado hacia un modelo biotecnológico altamente estandarizado. La producción inicia con la construcción de un gen optimizado del factor 8 recombinante, que es insertado en un vector de expresión introducido en las células CHO mediante transfección. Luego se seleccionan los clones celulares más productivos, frecuentemente usando amplificación génica con metotrexato y el sistema THFR. Estas células se cultivan en bioreactores en condiciones rigurosas de temperatura, pH, oxigenación y agitación, utilizando medios definidos, libres de suero y de origen animal. Las células secretan el factor 8 recombinante al medio, desde donde se recupera y purifica. La purificación incluye clarificación por filtración, cromatografía de afinidad, sella de cromatografía iónica y exclusión molecular. Además, se aplican procesos de inactivación y eliminación viral como la nanofiltración. El producto final se formula con estabilizantes y en muchos casos se liofiliza para facilitar su almacenamiento. Cada lote se somete a estrictos controles de calidad que miden la pureza, actividad coagulante, papel de glicosilación, estabilidad mediante pruebas ELISA o cromatografías líquidas de alta resolución. Ahora iremos con las implicancias éticas del uso y el abuso del factor 8 recombinante. Desde el punto de vista de los pacientes van a sentir ciertos beneficios, como lo son el bienestar general de su organismo. Además, de que ellos van a recibir una terapia libre de patógenos, dado que, al no ser de plasma a plasma sanguíneo entre humanos, no va a haber contacto con infecciones como el VIH o la hepatitis. Por otro lado, se considera que es de tipo de una medicina personalizada, dado que va a depender de la respuesta del organismo en la administración de las dosis o las infusiones. Ahora, hay riesgos éticos, los cuales son los altos costos que pueden llegar a darse por adquirir este tipo de medicamentos, lo cual generaría una gran brecha de desigualdad económica, dado que únicamente los países con gran desarrollo podrían financiarlos. Sin embargo, existen algunas organizaciones como la Fundación Mundial de la Hemofilia, quien ayuda a personas de bajos recursos. Otro riesgo ético es la dependencia que genera entre los humanos, dado que como lo dije, en la medicina personalizada siempre van a necesitar de infusiones. Pueden ser cada mes, pueden llegar a ser entre 2 a 4. Finalmente tenemos los inhibidores. No todos los organismos reaccionan de igual manera. Algunos van a generar una resistencia contra este tipo de medicamentos, por lo cual van a tener que optar las personas en costearse unos nuevos hasta encontrar el ideal para su cuerpo. Ahora, desde el punto de vista de las empresas productoras o farmacéuticas, tenemos que, si bien es cierto, es un gran hito histórico de la biotecnología al no usar directamente animales ni humanos, sino apoyarse indirectamente de ellos, como el caso de las células ovárica del hámster. Por otro lado, tenemos cosas negativas, como las que son el lucro desproporcionado, que a la fecha, pues no sabemos si las empresas únicamente buscan adquirirse de dinero y no pensar en la sociedad y en su bienestar. Por otro lado, tenemos las barreras para las investigaciones. Si bien es cierto, cuentan con fondos, pero muy pequeños, los cuales hacen que por ello no haya una declive en el costo, ¿no? Para que puedan financiar y sea de acceso mundial. Ahora, nos preguntamos si existen algunos tipos de terapias nuevas que puedan reemplazar el factor recombinante tipo 8, y sí, existen tres, de hecho el factor 8 plasmático purificado. Sin embargo, al ser de bajo costo también conlleva ciertos riesgos como lo son contra las infecciones anteriormente mencionadas. Tenemos también la MSuzumab, que si bien es cierto, no es exactamente el factor 8, pero actúa como su funcionamiento, ¿no? Entonces, es eficaz para quienes tienen los problemas con la inhibición del factor recombinante 8, como lo mencioné anteriormente. Esa podría ser una solución para ellos. Uno de sus contras es que es algo costoso aún y que no puede ser para quienes tienen los inhibidores al factor 8. Finalmente tenemos a la terapia génica, que está siendo actualmente desarrollada. De hecho, el año pasado se iniciaron la fase experimental, en la que actualmente estamos en la fase de validación esperando los resultados a cómo han respondido los organismos que ya han pasado por ese tipo de terapia. ¿Cómo funciona esta terapia? Lo que se hace es usar un virus, el vector del virus, en el cual se inserta el gen que expresa el motivo del factor 8 y luego eso se es preparado en una infusión que va a ser administrada vía intravenosa. Y luego estas van a llegar a las células hepatocitas y pues únicamente endógenamente van a producir ya el factor 8. Y el cual va a ser responsable de la coagulación y el tratamiento de la hemofilia A. Como lo mencioné, este es un tratamiento algo complejo, pero sin embargo va a ser de única aplicación y va a conllevar una solución a largo plazo. Pero otro de sus contras es el alto costo, ya que la complejidad va a llegar a que pueda costar 1.5 millones de dólares. Muchas gracias.